Buenas tardes, de 40 Cristo. Vamos a hacer la actualización del análisis de Bitcoin hoy en un día bastante negro para el mercado cripto y para la economía mundial en general. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a hacer un repaso de lo que dijimos en el análisis del viernes y posteriormente ya veremos lo que podemos esperar para las próximas horas y los próximos días. Nosotros nos situamos en la vela del viernes, que es esta, ¿vale? Hicimos el análisis aproximadamente en esta zona y estábamos a las expensas del dato de la inflación, ¿vale? El dato de la inflación en Bitcoin fue 3 décimas superior al que se esperaban y por tanto comenzaron a caer los mercados. En este caso dijimos el viernes que si la vela del viernes cerraba por los 29, por debajo de los 29.867 dólares, ¿vale? Podríamos esperar que Bitcoin fuese a probar el soporte de los 28.300, 28.400 dólares que tenemos aquí dibujado con un rectángulo morado, ¿vale? Que coincide con el 1,27 de Fibonacci, los 28.700 y además teníamos aquí el mínimo anterior que, como ya dije, era a mi parecer una manipulación, pero el mínimo con el par USDT quedó en 26.700, 26.700 dólares, ¿vale? Como digo, para mi gusto fue una manipulación porque ese día USDT pierde la paridad con el dólar y continúa cayendo el mercado cripto, ¿vale? Dijimos que de romper este soporte podría ir a buscar los 25.500 que teníamos aquí, ¿vale? Lo podéis ver en el análisis anterior que coincidía con el 61 de Fibonacci. Vale, a lo largo del día de hoy se ha propuesto por la comunidad una posible parada en los 23.477, que era el 1,61 de Fibonacci del retroceso, ¿vale? Y efectivamente nos encontramos en esta zona donde ha tirado un mechazo, llegando incluso casi a 21.000, para posteriormente recuperar y situarse por encima del punto que habíamos dicho nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos esperar para las próximas horas? Lo primero de todo es que tenemos una situación económica a nivel general que no ayuda para el mercado cripto, obviamente, y que por tanto hay que ver hasta qué punto se agrava la situación como tal. Además, el viernes tenemos la reunión del FOMC y donde van a decir si sube los tipos de interés o no, que obviamente van a subir los tipos de interés y por tanto veremos cómo reaccionan los mercados y si esta bajada ya es un anticipo de lo que se puede venir o básicamente es descontar ya el efecto negativo que puede tener la decisión de la Fed, ¿vale? Acabamos de trazar, como acabáis de ver, un Fibonacci desde el máximo al mínimo actual para ver hasta qué punto podría retroceder el precio, ¿vale? Aquí tenemos el 23 de Fibonacci, que sería los 24.929 dólares y sería un buen punto para tener un pequeño retroceso en el precio de esta caída. Sería un buen punto parar en esta zona e intentar recuperar los 25.500 dólares, ¿vale? Esto sería un punto importante que podríamos tener en cuenta de cara a un retroceso alcista. Como digo, la zona de los 24.900 dólares sería unos 1.200 dólares adicionales al valor actual, siempre que se produzca el cierre por encima de los 23.477 dólares en el día de hoy. Podríamos buscar un nuevo nivel de Fibonacci que es el 23 en los 24.900 dólares, ¿vale? Aproximadamente unos 1.200 dólares adicionales de crecimiento y por lo menos una recuperación en el valor de Bitcoin. Como veis, al trazar un nuevo Fibonacci, el Golden Pocket y la zona del 61 coinciden a la perfección con el 1,27 de Fibonacci anterior, lo que sería un gran retroceso de esta caída, ¿vale? Y podríamos ver a lo mejor un retroceso hasta esta zona en las próximas semanas para ver si finalmente continuamos cayendo o vuelve a subir el precio, ¿vale? Como veis, llevamos una caída desde aproximadamente marzo, ¿vale? Aquí tenemos el máximo de marzo, que fueron los 48.000 aproximadamente, y obviamente llevamos una caída mucho más pronunciada desde noviembre, donde Bitcoin alcanzó los 69.000 dólares, ¿vale? Pero para que veáis que los niveles de Fibonacci casi que coinciden la mayor parte de ellos con zonas que nosotros ya tenemos marcadas, porque, pues bueno, básicamente por el funcionamiento que tiene Fibonacci. Entonces, como digo, en caso de que se produzca un retroceso de esta caída, podríamos buscar los 24.900 dólares. Hoy nos hemos abstenido de operar básicamente por, en muchas ocasiones, los gran stop loss que tendríamos que colocar para operar y en otras opciones por la gran inestabilidad e incertidumbre que había en el mercado y la gran presión bajista, ¿vale? Si nos vamos aquí, tenemos el RSI, ¿vale? Vemos que tenemos una gran divergencia alcista que el precio de Bitcoin no ha respetado. Actualmente, y a expensas de cómo termina la vela diaria, como vemos, seguimos manteniendo esta divergencia alcista, cosa que tiene, por así decirlo, poca utilidad en estos momentos porque, como vemos, la presión bajista sigue siendo muy importante. En caso de que Bitcoin vuelva
por debajo de los 23.477 dólares podríamos ver la caída. Y el siguiente nivel de la extensión de Fibonacci serían los 19.400 dólares, que es el 78 de la extensión de Fibo. Pero como digo, entre estos dos puntos, ¿vale? En los 21.800 aproximadamente se encuentra lo que se conoce como el coste de producción de los mineros. Es decir, a partir de ese importe por debajo, lo que se produce es que los mineros no les sale rentable minar porque la recompensa que reciben, como ya sabéis, es Bitcoin y por tanto, si se encuentra por debajo de este valor, teniendo en cuenta los costes eléctricos que soportan, en realidad no les interesaría minar. Por lo tanto, será una zona a tener en cuenta que vamos a marcar aproximadamente los 21.800 dólares, ¿vale? Para ver si finalmente aguanta esta zona, ¿vale? Lo vamos a marcar con esta línea amarilla como el coste de producción de los mineros, ¿vale? Para ver si finalmente el mercado continúa cayendo, si verdaderamente se produce aquí una gran respuesta o si por el contrario seguimos a la baja. Actualmente, como digo, se ha quedado planteada ya las dos posibilidades. En búsqueda del retroceso serían los 24.900 dólares, sería un síntoma algo positivo, y de continuar a la baja tenemos el mínimo que acabo de trazar y el coste de producción de los mineros, ¿vale? Como digo, es una situación bastante compleja, especialmente porque ya hay bastantes empresas como MicroStrategy, por ejemplo, como El Salvador propio, que con las compras que han hecho hoy día se encuentran en pérdidas, al igual que, por ejemplo, Tesla y otras empresas importantes, ¿vale? Entonces, en definitiva, estamos a las puertas o dentro ya de una crisis económica. Como ya hablamos por la comunidad el fin de semana, Bitcoin no ha vivido una crisis económica porque surge después de la anterior y por tanto hay que ver cómo reacciona tanto el mercado cripto como ya no solo Bitcoin, sino las altcoins en general, que como veis se están desangrando, ¿vale? Entonces, importante recuperar valores, importante acudir a los 24.900 y luego los 25.500 dólares, ¿vale? Sería una buena zona de retroceso para ver qué ocurre y si finalmente seguimos recuperando o volvemos a caer. Como digo, muy importante el cierre de vela diaria y esperemos que sea con un gran mechazo de absorción para intentar ir recuperando valor desde más arriba, ¿vale? Luego tenemos la dominancia de Bitcoin que, como os decía, se podría acercar, el viernes os dije que a mi punto de vista se podría acercar al 78 de Fibonacci, que es los 47,65%. Pues bueno, a lo largo del fin de semana la dominancia ha seguido creciendo, ha tocado el 41 de Fibonacci, el 1,41 de Fibonacci de la extensión que tenemos aquí, ¿vale? Lo ha tocado y ha comenzado a disminuir buscando la zona que teníamos marcada del 47,65%. ¿Qué ocurre? Que la dominancia está cayendo y Bitcoin también. Por lo tanto, es un efecto muy grave para el mercado porque esto quiere decir que Bitcoin está cayendo, pero que además no se está inyectando el dinero de las altcoins en Bitcoin, sino que simplemente está saliendo del mercado. Entonces vemos como la dominancia sigue cayendo buscando zonas del 46,75% que teníamos marcado, ¿vale? Vamos a seguir teniendo este punto de referencia para la dominancia y ver cómo evoluciona en los próximos días, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico del CME, en donde, como vemos, se ha formado un nuevo gap de volumen y se ha quedado cubierto un gap de volumen que venía desde tiempos mucho más tardíos, ¿vale? Aproximadamente desde la última semana de 2020, ¿vale? Y como vemos, ya ha quedado cubierto ese gap. A continuación, quedan dibujados los gaps tanto de los 34.500 como de los 27.400, que es el nuevo gap que se ha formado, ¿vale? Como veis, aquí tenemos un gap que puede ser cubierto de la misma zona que aquí os he dicho antes, que en caso de tener un retroceso de esta caída buscando el 61 de Fibonacci sería los 28.600. Pues bueno, como veis aquí hay un gap de volumen, así que tendría bastante sentido una recuperación, no de aquí al miércoles, que es cuando se volverá a actualizar el análisis, sino en los próximos días y o semanas para recuperar esta zona y volver al 61 del retroceso. Pero como digo, la presión de venta actualmente es muy alta y por tanto hay que tener bastante cuidado. Aquí tenemos el gráfico de los long de Bitcoin que, como veis, está aumentando y hoy ha crecido un 14%, ¿vale? Es decir, se están posicionando grandes inversores con grandes capitales en long. Mientras que los short, por el contrario, lo que está produciéndose es una gran caída en el día de hoy, ¿vale? Con un gran repunte y posteriormente están cayendo porque mucha gente se está posicionando en long, también incitados por las tasas de financiación, ¿vale? Que como veréis en la mayor parte de las altcoins son negativas o en todas. Aquí tenemos los gaps de volumen de Ethereum, ¿vale? Que se acaba de formar un nuevo gap. Como ya sabéis, se ha producido la caída del mercado en fin de semana cuando el gráfico del CME está cerrado. Por lo tanto, se forma este gap en Ethereum. La dominancia de USDT
está aumentando mucho, ha vuelto a superar los máximos del 1,27 de Fibonacci y el punto más alto de nuestro Fibonacci anterior, ¿vale? Y ha parado en el 1,41, que es el 7,67%. Si buscamos un retroceso de Bitcoin de la caída y por tanto un movimiento al alza de Bitcoin, esto se trasladará en una mayor inyección de capital. Por lo tanto, podríamos ver cómo la dominancia de USDT sigue cayendo por debajo del 7,27%, y por tanto quedaría por debajo del máximo anterior, ¿vale? Sería la zona que podíamos buscar para la dominancia de USDT. Y posteriormente aquí tenemos el market cap total. Como ya sabemos, teníamos un soporte que era el rectángulo morado de 2021, ¿vale? Y que finalmente ha sido roto, ¿vale? Había tenido varios intentos en donde cada vez los máximos estaban siendo más bajos y finalmente ha roto este soporte para ir, como veis aquí, a parar al 1,27 de Fibonacci, que son los 905 billones de dólares, ¿vale? Se ha perdido lo que se conoce como el trillón de dólares, que era un punto psicológico en cuanto al market cap total. Como veis, vamos a seguir tomando esto como soporte, pues ha parado justo en la zona del 1,27 de la extensión de Fibonacci. Por lo tanto, situación muy complicada. Nosotros, por suerte, estamos fuera del mercado, llevamos sin operar en spot desde marzo y no por gusto, sabemos que son operaciones menos arriesgadas, sino por necesidad, en el sentido de que el mercado no ha dado posibilidades y sigue sin dar posibilidades ni muestras de estabilidad. Entonces, seguimos, como digo, teniendo en cuenta una muy mala situación económica, en la que podemos, como digo, esperar una pequeña recuperación de los mercados, intentando en Bitcoin llegar a los 24.900 dólares en las próximas horas y o días. Si no, volveremos a probar los 23.447 y luego el mínimo anterior que se ha mostrado, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, hemos incorporado al análisis un punto clave que sería los 21.800 dólares y volvemos a tener en cuenta lo que sería la pérdida de los 20.000, que es el nuevo nivel de la extensión de Fibonacci, que sería el 78 de Fibo, los 19.400 dólares, ¿vale? Pero eso es bastante más negativo, buscar esos puntos. Por ahora vamos a ser algo más positivos y quedarnos intentando recuperar esta zona para lateralizar e ir acumulando para ver si podemos ver un impulso para cubrir el gap del CME y para cubrir, como digo, la zona del 61 de Fibonacci de este gran caída, ¿vale? Situación complicada para las personas que tengáis inversiones en spot ajenas a las recomendaciones de grupo y que hayáis estado acumulando altcoin. Tenéis dos opciones. La primera de ellas es aguantar, dependiendo de cómo y cuál sea el proyecto. Podéis decidir aguantar y promediar compras en niveles inferiores. Si por el contrario no queréis aguantar, podéis tener dos posibilidades. La primera de ellas es convertirlo a USDT y asumir la pérdida o la poca ganancia o salir en entrada dependiendo del momento en el que hayáis entrado, y la otra opción es convertirlo a Bitcoin, a Ethereum o incluso a BNB. Yo, en caso de que queráis tomar esta tercera opción, os recomiendo que lo convirtáis en Bitcoin, que es ahora mismo el más seguro dentro del sector, ¿vale? Ya habéis visto el fin de semana que hay bastante food con Ethereum, ¿vale? Es decir, se plantean posibilidades de un crash en Ethereum y en determinadas plataformas de su ecosistema, así que, como digo, una de las opciones que tenéis, los que tengáis bastante operaciones en spot abiertas, es, si queréis deshaceros de ellas, podéis deshaceros en dirección a USDT o a otra stablecoin o en relación a Bitcoin, convertirlas directamente a Bitcoin e ir acumulando Bitcoin de cara a una posible recuperación en Bitcoin que, aunque la rentabilidad que puede generar es menor, a corto plazo sí que es cierto que nos puede dar mayores cotas de seguridad. Así que bueno, básicamente es mi opinión. Al final de la clase de esta semana se explicarán una serie de proyectos que consideramos, después de un estudio pormenorizado de los mismos, que sí que pueden tener una gran estabilidad en el mercado e incluso ser utilizados de cara a los próximos años, y por tanto serían proyectos en los que confiamos. Todavía no se mandarán recomendaciones al respecto de ellos de compras en spot, pero para ir avanzando con ellos debido a la clase de análisis fundamental. Además, se seguirán explicando conceptos del propio sector cripto, ¿vale? Así que, como digo, ya está realizado el análisis sobre Bitcoin, ya habéis visto que están subiendo bastante los long, así que podríamos esperar un pequeño retroceso de esta caída buscando los 24.900 dólares, ¿vale? Si no, tenemos aquí el mínimo trazado hoy para ver si se rompe y continúa a la baja. Así que bueno, un saludo a todos y espero que el análisis os ayude, y vamos a ver en cuanto se presenten setups operativos y con un menor riesgo comenzaremos a operar el propio mercado.